una duda de algún trabajo práctico, ¿sí? O de algún tema o algo que ustedes quieran saber. Otra cosa que les quería decir es el tema del horario, ¿sí? Vieron que yo siempre las espero un ratito que ingresen todas, pero por ahí cuando estoy pasando el power, quieren ingresar y yo tengo, por ahí estoy hablando, me engancho de hablar algo y cuando salgo del power para poder aceptarlas, ya no están. Entonces, no las puedo aceptar, ¿sí? Pero no es que no las admita en la reunión, ¿sí? Sino que, bueno, vamos a se me pasan por ahí, bueno, como les digo, estoy hablando de algún tema hasta que salgo, las acepto y vuelvo a entrar, ya salen, ¿sí? O se agota el tiempo de espera de ustedes afuera, no sé cómo será el tema, pero bueno, pasa eso, ¿sí? No es que yo no las quiera admitir, yo las empiezo a aceptar hasta lo último. Puede ser que alguien haya tenido algún imprevisto y que se haya podido conectar más tarde y quiere lo mismo conectarse, es eso lo que pasa, ¿sí? Bien, ¿pudieron ver el video? Mientras yo voy admitiendo, me van diciendo. Cintia, Macarena, Romy, ¿lo pudo ver el video? Bien, perfecto. Creo que ahí contaba un poco de la historia, bien, Nadia, de la historia del nivel, ¿sí? ¿Qué le pareció el video? ¿Qué les... Bien. No escucho. Sí, se escucha muy... ¿Cómo se lleva ahora? ¿Cómo se trata ahora los jardines fraternales también? Se trata de la misma manera. O sea, nosotros nos tratamos de la misma manera. Estamos para dar a nuestros hijos en buenas manos y así nosotros poder trabajar en el tiempo que ellos están aspirados. Bien, bien. Bien, esto de cómo avanzó, cómo fue creciendo, cómo surgió también, por ahí la forma no fue como lo más linda, ¿sí? De esto de decir, bueno, ¿qué se hace con los niños tan chiquitos, ¿no? ¿Qué hacemos con estos niños? Cuando empezaron con las casas asilo, ¿sí? Cuando era un problema para la sociedad en ese momento, ¿sí? De decir, bueno, que no era, esas casas no solamente eran para los niños, sino que también eran para un sector que eran los mendigos, ¿sí? La gente que estaba en la calle, en situación de calle, entonces se les daba un lugar, esto que eran las casas de los niños expósitos, ¿sí? ¿Alguien más que quiera contar lo que le pareció el video? Cintia, que recién estaba con el... Ay, vamos, Cintia. No, yo estaba tratando de poder poner el micrófono, sacar el micrófono y tenía la manito que nada que ver y no pude ver el video, yo no lo pude ver. Por eso Bueno, quería tratar de escuchar de qué se trataba, pero no pude escuchar tampoco. bien. Ya lo vamos a ir viendo igual, no hay problema. Macarena, ¿lo vio? Macarena. Candela, ¿alguien más que quiera dar su aporte? Recuerden que yo les dije... Perdón, profe, lo que pasa que justo viajé a Mar del Plata y estaba con gente, pero sí estoy escuchando. Sí, pude ver algo, no lo vi todo, no llegué a verlo todo, pero bien, más o menos al principio sí, de cómo empezó y demás. No pude escuchar mucho lo que dijo Romina, porque no se escuchaba bien, pero... Escuchaba bajito. Sí, al principio sí lo vi. Sí, muy bajito. Bien. Lo que pasa es que no tengo buena señal yo tampoco de internet, por eso, disculpen. Bien, gracias Macarena, no hay problema. Esto es así también, por ahí nos acompaña, por internet por ahí nos abandona, así que no hay problema. Bueno,
Hoy vamos, ¿alguien más quiere decirme algo? María José. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer un repaso, ¿sí? Yo estoy acá aceptando a sus compañeras, pero bueno, vamos a hacer un repaso y después igualmente ya tienen que verlo, ¿sí? Más un apunte que hoy les voy a dejar para que lo puedan trabajar y leer para que puedan hacer el trabajo práctico, ¿sí? Que vendría a ser el primer trabajo. Algo que me olvidé de decirles, chicas, que después cuando que me pasen bien los grupos que armaron por el grupo, ¿sí? No hicimos eso todavía, así yo los empiezo a enumerar. No ya les dije yo esto, no pasen así separados todos los nombres, ¿sí? Sino todos juntos y yo reenvío el mensaje y les pongo grupo 1, ¿sí? Para que nos empecemos a organizar con los grupos. No importa que después cambien, sino que es para organizar. Macarena y Romina. Ah, bueno, Macarena y Romina. Bueno, pero igual después de Romy mándenme porque me voy a olvidar todo. Me olvido todo lo que... ¿Sí? Bien. Acá vamos a hablar más o menos lo que se habló en el video, pero mucho más resumido. El video tampoco que es muy largo, dura 15 minutos, por eso yo no la quería pasar en la clase, para no robar tanto tiempo de la clase, y además como que siempre se escucha así como eh, ¿cómo se dice? Como pausado, sí, como que va retrasado el audio con la imagen, entonces bueno, que no iba a estar muy bueno, por eso les pedí a ustedes que lo vean tranquila, para que hoy más o menos también sepan de lo que vamos a hablar, ¿sí? Bueno, historia de la educación inicial, más lo que hablamos en las leyes, ¿sí? O sea, como dice Romina, cómo se fue transformando, cómo fue creciendo esto y cómo pasamos de un lugar simple a donde dejar a los niños a esto que tiene contenidos, ¿sí? Que tiene una función, una misión, una visión dentro de la institución y dentro de la vida de los niños, ¿sí? Bueno, acá está lo primero que habíamos hablado, que es esto de en 1799 el virrey Pertiz creó estas casas de niños expósitos que eran para dar una solución a este problema que había en la sociedad, que eran los niños, ¿sí? Abandonados, pero también los niños que no sabían qué hacer, ¿sí? Estaban como fuera de esto que es de la primaria, por ejemplo, qué hacer con los niños más chiquititos, ¿sí? Que también fue una respuesta para otros sectores de la sociedad. Esperen, ven que esto es lo... Ahí está. ¿Hay alguien más? Bien, ¿sí? Y me molesta ese cartel que no sé de qué es. Ah, no, si no, ya vi otra cosa, ¿verdad? Ay, no me digas que lo saqué. Esperen, chicos. Lo saqué. Esperen un minuto porque tengo que buscarlo de nuevo. No sé por qué le di, lo cerré, no lo pude acabar de cerrar. Ahí está. Bueno.
Y bueno, en el siglo XIX fueron los primeros intentos de la educación inicial. Esto, ¿sí? Buscar un lugar, pero que se brindaba solo esto de la asistencial, ¿sí? Un lugar a donde estar, comida y un lugar donde dormir, donde cubrir las necesidades básicas, ¿sí? En 1868 y 1874, durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, se crearon salas cunas, ¿sí? Cunas públicas que le llamaban, salas de asilo, ¿sí? Que suenan como media fuerte los nombres, pero bueno, fueron los primeros intentos de trabajar con la primera infancia, ¿sí? Con los más pequeñitos, con el maternal, cuando antes vieron que primero se empezaba con la primaria y nada más, ¿sí? Y acá también tiene que ver el lugar que tomó la mujer, ¿sí? Sarmiento, en sus viajes, cuando se iba a Europa y todo eso, conoció, estas salas de asilo, cunas públicas, donde se encargaban de los más chiquititos y que estaban a cargo de la mujer, ¿sí? En el lugar de la mujer que ocupó en ese momento fue también algo particular porque se le daba lugar a que sean maestras, o es decir, que sean cuidadoras mujeres que estén con los niños, por el hecho de ser más maternal, ¿sí? Y también en el lugar en donde la mujer comienza a salir a trabajar, ¿sí? Entonces se busca un lugar donde los niños se puedan atender y se puedan quedar, ¿sí? En ese lugar mientras la mamá tenga que salir a trabajar, ¿sí? A ver, salgo porque escuché que... Ahí está. Bien. Entonces acá cobra como una doble importancia el papel de la mujer, ¿sí? No solamente en esto de la educación, sino también en el lugar de trabajo, ¿sí? Él fue, a ver si acá está, no, bueno, él fue uno de los primeros con estos viajes y conoció muchas mujeres que trabajaban sobre esto. Una de ellas es Juana Manso, ¿sí? Y su hija, que fueron una de las pioneras también en la educación inicial, en los más pequeñitos, y se creó el primer jardín de infantes público de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Que ahí sale, en el video se muestra cómo era ese jardín y que hoy en día todavía existe el jardín, ¿sí? Pero ya acá, los niños, el jardín de infantes, ¿sí? Es decir, de 5 años. Antes era el preescolar, ¿sí? Que eran de 5 años, 6 años. Y bueno, y acá con esto de que sea la mujer, y ya para este entonces, cuando se creó el primer jardín, ya vieron que en el video también nos hablan de que de la formación de las docentes que ya eran maestras, especializarlas en jardín, ¿sí? En la educación para los más pequeños. Y ella se encargó, se me hizo, a ver, ¿alguien se acuerda el nombre de la docente que se encargó, que vino de otro país a poder, Montessori? No. ¿Quién era? ¿Sara puede ser o no? Sara Eccleston, muy bien. Le había hecho una laguna, chicas, qué feo. Sara Eccleston, muy bien, gracias, ¿sí? Ella fue la que vino y empezó a especializar a las que ya eran docentes de primaria en el nivel, ¿sí? Eso se hizo y se trabajó mucho porque era algo diferente, ¿sí? Y ahí también se trabajó con la pedagogía de Freud, ¿sí? Con esto del que el niño aprende jugando, ¿sí? Con también la metodología Montessori, que es del que todo se hace con las manos, de las manualidades, perdón, de los juegos, ¿sí? Pero siempre centrando la atención en lo que hacían los más chiquitos, ¿sí? Cómo lo hacían. Y bueno, mal o bien, podemos estar no de acuerdo, sí, con Sarmiento, pero fue el primero que pensó
en los más pequeños, ¿sí? Siempre digo esto porque siempre hay cosas, obviamente, de Sarmiento que no gustan, pero bueno, debemos, no sé si agradecerle, pero sí ver el que fue el primero que prestó atención a esto, que en sus viajes conoció que en otros países, en Europa, se daba importancia a la primera infancia, ¿sí? Hoy en día sabemos lo importante que es que el niño, desde pequeñito, se pueda institucionalizar o que pueda recibir educación, ¿sí? O estimulación desde temprana edad, ¿sí? Bueno, en 1875 y 1884, Ley de Educación Común de la Provincia de Buenos Aires y la Ley 1420 de Educación habla de la creación de jardines de infantes. Esta ley de educación 1420, para que no se equivoquen después en otros trabajos, ya está derogada, no tenemos más esa ley en educación. Pero en su momento, esta ley de educación fue la que habló sobre la creación de jardines de infantes anexos a las escuelas normales. Vieron que en todas las escuelas normales que hay en todo el país, porque en todo el país había una, estaban anexadas a los jardines. No sé si todavía continúa, acá en La Rioja ni siquiera tenemos la escuela normal, lamentablemente la sacaron, ¿sí? Con ello se llevó todo el jardín también, es más, el jardín acá que fue como lo más emblemático que teníamos en educación, porque fue una de las pioneras también en educación inicial, que fue Rosarito Vera Peñalosa, y que fue y es riojana, sacaron todo, ¿sí? Entonces, bueno, nos quedamos sin ese patrimonio cultural que era nuestro, sí, de nuestro nivel de educación, de una historia, lo sacaron. Pero suele haber, en toda esta ley dijo esto, ¿sí? En cada lugar donde se necesite un jardín, depende de las condiciones, ¿sí? Si había población que necesiten que haya, que se puedan cubrir, se debían hacer los jardines de infantes. Y esto era con un presupuesto a nivel nacional, ¿sí? O sea, por eso eran todas las escuelas normales, fueron iguales, ¿sí? Porque había como un modelo, igual que los jardines. Acá está. Jardín de Paraná, la directora en 1884, Sara Eccleston, que estaba en la formación especializada en educación inicial, ¿sí? Las otras también tenían, pero acá es como que se formó el instituto, ¿sí? El profesorado ya de educación inicial, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí, chicas? Ah. Sí, profe, Sí, perfecto. Bien. Bueno, acá volvemos a hablar de esto, ¿sí? La asociación Kindergarten inauguró el Instituto Sara Eccleston de formación para docentes del jardín de infantes, ¿sí? Ellas también eran, bueno, jardines de otros países donde se empezó a tomar el modelo y es más, las maestras que venían eran todas de otros países, ¿sí? De Europa, de Francia sobre todo. En 1938, la inauguración del Jardín de Infantes Mitre, ¿sí? En 1946, el gobierno peronista, la educación inicial como un derecho para todos los niños y niñas, políticas sociales, educación pública y gratuita, ¿sí? Ya con el gobierno peronista, ya la educación inicial era un derecho, ¿sí? Era un derecho, era la educación pública y gratuita, ¿sí? Entonces acá ya también sumamos a lo de Sarmiento, ¿sí? Que ya esto de educar en los primeros años sea un derecho para el niño, ¿sí? Y era obligatorio en sala de 5. La ley acá,
En 1946, la ley Simini, educación preescolar a partir de los 3 años, ¿sí? Y educación pública y obligatorio a partir de los 5 años, ¿sí? Nos podíamos mandar a los niños de 3, 4 años, pero el obligatorio era solamente 5 años, ¿sí? Que bueno, que sobre todo se mandaba, esto estamos hablando de, como yo les decía, ¿ven? De preescolar, que se llamaba antes, hoy en día las egresadas, después primero se llamaba preescolar, después se llamaba maestra de jardín de infantes y de jardín maternal, también hay con orientación rural, y después se cambió a profesoras de educación inicial, ¿sí? Tiene que ver con lo que nosotros vimos en el marco de la ley, que esto de la educación inicial abarca los 2 ciclos, ¿sí? Maternal, que va de 45 a 2 años, y infante, que va de 4 a 5 años. Es decir, ya siendo maestra de educación inicial, abarcamos los 2 ciclos, ¿sí? Esperen que tengo que aceptar a las chicas. Ya se fueron, ¿vieron? Tocan el timbre y se esconde. Qué cosa. Bueno, ¿sí? Esto muy rápido, pero ustedes lo tienen en el video más despacio, mejor explicado, pero es como para que tengamos una idea de cómo venía la línea de tiempo, ¿sí? 1968, Eve San Martín de Duprat y Cristina Fitche, ¿sí? Ellas también fueron una de las pioneras en lo que tiene que ver con la educación inicial, ¿sí? Y fueron también las primeras que hablaron de los principios del nivel inicial, ¿sí? De cómo se debía trabajar en el jardín de infantes, ¿sí? En 1973 y 1974, se sancionó la ley 20.582 sobre los jardines maternales, ¿sí? Ya dándole importancia también al jardín maternal, que sabemos que tiene diferencias con el de infantes, ¿sí? Pero que atiende a lo mismo esto de la educación de los más pequeños. Acá los jardines maternales también, después en el video creo que habla de esto de la llegada de los profesores, ¿sí? Varones, a los jardines, de cómo reaccionan los niños y de cómo se incorpora esta figura dentro de los jardines, ¿sí? Profesores profesores de música y profesores de educación física, ¿sí? No, hijo. Y en 1983, con la presidencia de Alfonsín, nace propiamente el nivel inicial, ¿sí? El nivel inicial, porque antes hablábamos, ¿se acuerdan de estas salas asilo, cunas públicas, después apareció el escolar y ahora ya hablamos de nivel inicial. Y en 1985 se crean los jardines maternales, pero se crean estos jardines maternales con una específica función, que es esta del asistencialismo, que es de brindarle una solución para las mamás que trabajan, ¿sí? Es decir, cuando uno iba al jardín maternal a inscribir a sus niños, tenía que sí o sí presentar un certificado de trabajo la mamá, ¿sí? Para que se los puedan admitir a los chicos en el jardín, ¿sí? Y en muchas provincias, estos jardines maternales dependían de la municipalidad, ¿sí? Del gobierno municipal. Bien. Después, en 1993, la Ley Federal de Educación, ¿sí? Que es esta ley que yo les decía, que va ¿por qué se llama federal? Porque va a todo el país, ¿sí? Es la misma ley para todo el país, ¿sí? Y en el 2006, la última ley, que me parece que acá está mal el número, ahora que me doy cuenta, 26.206 es, no 606, ¿sí? Que es la última ley, es la que nos estamos viendo ahora, la que vimos el otro día nosotros, ¿sí?
Esa es la última ley, que es donde habla esto que yo les explicaba recién de la unidad pedagógica, ¿sí? De cómo se trabaja. Bien, ahí están pasando los grupos. ¿Qué es esto? Nilda, estoy viendo acá en el grupo, no entiendo nada cómo van los nombres. No, me tienen que poner nombre y apellido, chicas. Perdón que me salí de la clase, pero si no, después me olvido. Ah, no, no es. ¿Son ustedes o no? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué grupo estoy? Sí, son ustedes. Tienen que ponerme nombre y apellido, chicas. Ah, yo les puse nombre a ustedes. ¿Por qué me ponen? Hicimos un grupo de 6, perdón. Estoy mareada. Un grupo de 6, bueno, pero me ponen Mar, Janina, Costa, María José, Belén, Dani, Nilda. No entiendo. Nah. Vuelvan a mandarme bien con nombre y apellido. Esta ley de educación es la que habla de educación inicial como una unidad pedagógica, ¿sí? Si bien sabemos que están los 2 ciclos, pero no es que es cómo se trabajan en conjunto y en relación las edades de los chicos, ¿sí? Vieron que en la ley nosotros vimos de que hay diferentes formatos, ¿sí? Para atender la educación de los más pequeños. Esto que hablábamos, los centros integral de infancia, los centros de desarrollo de primera infancia, ¿sí? Las multisalas, ¿sí? Las plurisalas, depende de cómo lo llaman cada uno, vamos a ir atendiendo la demanda de los niños, ¿sí? Bien. Este es como acá termino, este es como un recorrido muy rápido y muy escueto, pero para que tengan en cuenta los años y para que también no se confundan con las leyes, ¿sí? No se confundan con las leyes. Hay leyes que estuvieron en su momento, que nos sirvieron para, ¿sí? Pero que ya hoy están derogadas, como es la ley 1420, ¿sí? Bueno, a partir de ese video que tenían que ver ustedes, ¿sí? Más el documento que está en la otra clase de hoy, que ya se los voy a habilitar, tienen que hacer un trabajo práctico que es una línea de tiempo, ¿sí? Miren, entonces los voy a leer ahora. Esperen. Antes de mostrarle el trabajo práctico, les voy a mostrar algo de acá, ¿sí? Del nivel. Esto. Que vendrían a ser los principios de la educación inicial, ¿sí? Lo que venimos hablando recién, esto es como un pantallazo general para que ustedes sepan cómo se trabaja en el nivel inicial, hablando de todo esto que venimos hablando, ¿no? De cómo fue el progreso de la educación inicial y cómo llegamos a lo que somos hoy, ¿sí? Hay unos principios básicos que nosotros trabajamos en el jardín, ¿sí? Y que tienen que ver con la pedagogía. Después, más adelante, vamos a ver la didáctica, ¿sí? Los pilares didácticos, que tienen que ver, decir, cómo vamos a trabajar todo esto que estamos por ver hoy, ¿sí? Los principios pedagógicos, ¿sí? Que serían estos, orientan la acción educativa y responden a las características y necesidades de la niñez, ¿sí? A eso apunta el jardín, ¿sí? Esto vieron que yo siempre les digo que hay que ver, vamos a ver también nosotros las características de los niños y bueno, y ver las necesidades de la niñez, de los chicos, ¿sí? Y ver, esto dice, orientan, ¿sí? La acción educativa, orientan cómo vamos a trabajar y hacia dónde vamos a trabajar. Uno de los principios que se trabaja mucho todos se trabajan mucho, pero por ejemplo, en el maternal vemos esto de un buen estado de salud, ¿sí? El juego libre, la autonomía, ¿sí? Vamos como orientando lo que vamos a trabajar con los niños.
un buen estado de salud, todo niño o niña, debe gozar de un buen estado de salud física, mental y social. ¿Sí? Todo esto ya lo vamos a ir viendo y desarrollando durante todo el curso, ¿sí? La seguridad, todo niño, niña tiene derecho a que se brinde seguridad física y afectiva, ¿sí? Un juego libre. A los niños tienen derecho al jugar, los niños y las niñas aprenden a interactuar con otros niños, ¿sí? Además, nosotros lo tenemos al juego como un pilar didáctico, que ya lo vamos a desarrollar después, pero bueno, es un derecho también del niño el poder jugar, ¿sí? La comunicación, todo niño o niña debe expresarse, escuchar y ser escuchado, ¿sí? El respeto, todo niño o niña merece ser aceptado y valorado en su forma de ser, sentir y estar en el mundo, en su identidad personal y cultural. Vieron que esto del respeto es todo es importante, pero esto del respeto no solamente habla del niño, sino también habla de su cultura, ¿sí? De su identidad, de lo personal. Esto tiene que ver con su familia, con sus raíces, ¿sí? Esto del respeto y de ser aceptado como viene, ¿sí? Esto hay que tenerlo en cuenta cuando nosotros trabajamos en los jardines, ¿sí? Porque siempre les digo, el niño no viene solo, quiero inscribirme, como vamos nosotros a la universidad, por ejemplo, ¿sí? Sino que él viene con todo su familia, con sus costumbres, con su crianza. Entonces, nosotras debemos respetarla y debemos trabajar conjuntamente con la familia para ir mejorando, ¿sí? Lo que hay que mejorar, lo que hay que cambiar, pero siempre conjuntamente con la familia, ¿sí? Igual que acá cuando habla del estado de salud, el jardín siempre actúa como un ente preventivo, ¿sí? Nosotros, como es la primera institución casi siempre, que es donde asisten a los niños después de su hogar, ¿sí? La primera que salen afuera de ese hogar y se encuentran con otro mundo, con otras personas, ¿sí? Es el jardín. Ahí podemos detectar o ver cuestiones que en la casa no lo pueden ver, ¿sí? Entonces, actuamos como un ente de prevención también cuando hablamos de salud. Autonomía, todo niña o niño debe actuar a partir de su propia iniciativa, de acuerdo con sus posibilidades, ¿sí? Esto también habla del respeto, ¿sí? O sea, el niño puede hacer esto hasta acá, ¿sí? Y yo lo voy a ir acompañando y voy a ir respetando sus tiempos, ¿sí? Sus momentos, su ritmo de aprendizaje. Y el movimiento, todo niño o niña necesita libertad de movimiento para desplazarse, expresar emociones, aprender a pensar y construir su pensamiento, ¿sí? Estos principios nos hablan de cómo son también los niños, ¿sí? Lo que necesitan, esto de poder desplazarse, algo tan simple como eso. Por ahí nosotros queremos que los niños estén sentados en la alfombra o en la silla prestándonos atención a lo que nosotros decimos, como están ustedes ahora. Miren, tienen que estar una hora ahí sentadas, pobres, escuchándome a mí hablar todo el tiempo. Los niños no tienen ese poder de concentración, ¿sí? Entonces, más si hablamos de una sala de deambuladores, que ya la palabra lo dice todo, de 2 años, 1 año, ¿sí? Imposible, ¿sí? Por eso a veces yo he tenido situaciones en donde como que obligan a los niños que estén ahí sentados, que hagan la actividad sentados en la silla, en la mesa, o sea, y no pueden, ¿sí? Y hay niños que sabemos que tienen otras condiciones, ¿sí? Y tampoco pueden hacerlo. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que cuando estemos en la sala tenemos que no ser
tan estructuradas, ¿sí? Porque ya vamos a conocer las características de cada edad y dependiendo de las características de ellos y de las necesidades de ellos, es cómo vamos a actuar nosotras, ¿sí? Esa es la idea, de que ustedes sepan qué es lo que debemos hacer con cada niño, pero siempre respetando estos principios que son de la educación inicial, ¿sí? Bien, esperen que estaban tocando la puerta y yo me puse a hablar, espero que estén. No, ya se fueron. Bueno. Bien, ¿sí? Bueno, esto me parece importante que se los quería como presentar después de que hablamos de toda la historia. Esto no está dentro de la historia, esto como un bonus track, ¿sí? Es algo como aparte, ¿sí? Es como, quiero adelantarlas a ustedes sobre esto, ¿sí? Y acá esto del principio de la salud que habla una profesional, no sé quién es esta, Catherine Carvajal, pero bueno, lo tomé de ella para que ustedes sepan, ¿sí? El principio de salud en los niños necesitan tener un buen estado de salud y nutrición. Ya lo vamos a ver a esto también más adelante, cómo impacta esto, ¿sí? De la salud, de la nutrición, por ejemplo, en el crecimiento, ¿sí? En el desarrollo y en el crecimiento de los niños. El enfoque de salud preventivo y de promoción de salud, esto es lo que les explicaba recién, esto de ser preventivos, si yo descubro algo, si un niño no escucha, si un niño, más allá de su característica, veo que tiene 5 años y no hace contacto visual, o no habla claro, no le entiendo, o no se comunica, bueno, todo eso son pequeñas observaciones que una va haciendo y que después habla con los papás y puede intervenir y se puede, qué sé yo, con terapias desde 5 años, los resultados pueden ser muy buenos, ¿sí? Por eso se habla de promoción y prevención. La buena salud física y psíquica depende de la comunidad en general y de cada familia en particular, ¿sí? Esto es lo que les decía recién. Si bien cada niño va a venir con su carga familiar, con su cultura, con su crianza, ¿sí? Esto de la salud, tanto física como mental, también la va a ir adquiriendo desde su núcleo familiar. Por eso les decía, de ahí vamos a ir viendo lo que hay que mejorar, ¿sí? Lo que hay que cambiar, lo que hay que trabajar y lo que hay que aceptar, ¿sí? El docente promotor debe considerar el monitoreo del crecimiento, eso que les decía recién, ¿sí? Cómo va, la prevención de enfermedades más comunes y la promoción de la cultura del buen trato, ¿sí? Esto del crecimiento y del desarrollo como que es muy particular, pero nosotros nos podemos dar cuenta, por ejemplo, en esto del aseo de los niños, ¿sí? Si el niño, porque esto del crecimiento, como les digo, como que es muy particular, porque si yo no lo tengo al niño, si yo lo veo al niño que, no sé, tiene 5 años y pesa 10 kilos, bueno, sí, me va a llamar la atención, porque seguramente ese niño no va a crecer, es muy menudito, muy flaquito, ¿sí? Por eso dice monitoreo de crecimiento. ¿Dónde nosotros nos vamos a dar cuenta? Bueno, si viene desde el jardín maternal hasta los 5 años, pero si no, no tenemos cómo darnos cuenta, ¿sí? Sacando que pidamos la libreta de salud y veamos si van a los controles y cuánto pesa, es como mucho eso, ¿sí? Pero sí podemos ver esto de el aseo, esto de la promoción de la cultura del buen trato, ver cómo ellos se manejan, ¿sí? Cómo interactúan con sus compañeros. ¡Ay, qué toqué! ¿Sí? A ver, ¿alguien levantó la mano? Sí, Macarena. Sí. Esta cuestión de cuando los docentes detectamos algo en el niño, algo que digamos que
fuera de lo normal, digamos, como para decirlo de alguna manera, y se le comunica a los padres y los padres no el diagnóstico, sino lo que nosotros notamos. ¿Cómo se puede seguir manejando? ¿Cómo se puede intervenir? Porque ya a mí en el jardín particularmente nos ha pasado varias veces, de que los padres no aceptan la condición que nosotros vemos en esos chicos. Bueno, ustedes no sé si tendrán trabajadora social o algún otro profesional que las ayude a ustedes en el jardín, trabajadora social, psicopedagoga, algo de eso hay en su jardín. Sí, psicopedagoga. Bien. Y bueno, lo que nosotros hacemos cuando tenemos porque sí nos pasa, es verdad lo que dice, de que los padres, que es lo peor que nos puede pasar, ¿no? De que los padres no vean y a veces no lo pueden ver lo que nosotros estamos viendo en el jardín. Y se hace un informe, se les presenta a los padres, se hace el mismo informe, se hace un acta, se hace la reunión con los padres, se realiza el acta y de alguna manera se lo puede como intimar a darle tanto tiempo para que él vaya a un profesional y vea si es lo que pasa o no con el niño. Si en este caso, no sé, la psicopedagoga recomienda que, por ejemplo, el niño vaya y tenga una interconsulta con un fonoaudiólogo, con una terapista, con un neurólogo por tal y tal acciones, ¿sí? Y hay que darles tiempo. Entonces, cuando ellos cumplan con ese tiempo, se los vuelven a citar y les preguntan, ¿qué pasó? ¿Hicieron? Es como un trabajo muy de hormiga, pero es como un trabajo que insiste, ¿sí? Hay que preguntar a los papás si fueron, si no fueron. No fueron, no porque no conseguimos turno, no porque no, bueno, entonces ponemos otra fecha. La próxima reunión va a ser, no sé, el 10 de octubre. Para el 10 de octubre nos vamos a volver a reunir y ustedes nos van a comentar cómo les fue, si hicieron, no fueron, y así. Después, cuando ya llega un punto que ya hicieron mucho ustedes y del otro nada, y ya queda con el directivo si pueden hablar con alguien, porque es como un abandono de persona en su propio hijo, cuando no quiere acceder a lo que están viendo. Y si no, y queda ahí, porque ya más de eso no podemos hacernos, a no ser que sea una situación de abuso, de maltrato, de violencia, algo así como muy grave, que sí, que tenemos que ir directamente a denunciar. Pero si es algo así como pedagógico, neurológico, o que el niño tiene, según lo que ustedes pueden observar, tenga otra condición, y ya está ahí. Lo que pasa es que los padres no entienden que después nosotros estamos haciendo como una prevención, están haciendo ustedes decir, este es el momento de actuar con su hijo, después le van a cerrar la puerta. Le van a cerrar la puerta en primer grado, en la primaria, directamente. Ellos no son como nosotras que vamos con todo. Pero sí, para mí lo mejor es así, como que se hagan varias instancias, pero que se deje todo registrado. Todo hay que hacer actas, hay que elaborar actas, hay que hacerlos firmar, hay que comprometerlos a los padres. Nosotros les decimos todo así de boca, por ahí no surge el efecto. Hay que comprometerlos, hay que hacerlos firmar, hay que poner fecha, hay que registrar. Entonces así por ahí el padre se compromete más. Y hay que seguirlo. Por ahí le ganamos por cansancio. ¿Me entiendes? Sí, a veces sí es difícil. Lo que pasa es que, bueno, en el jardín maternal donde estoy, no está por educación, porque es un servicio que se brinda a los empleados de gobernación. Entonces es como que a veces se nos complica un poquito más todo, porque al no ser educación formal, digamos, no ser una educación formal básicamente, es un poquito más difícil, pero bueno, sí, siempre obviamente se trata de hacer lo mejor posible, se trata con lo que notamos las docentes en las salas, se le transmite a la psicopedagoga y a la jefa de área, a la directora, y bueno, y ahí empezar a trabajar, pero bueno, a veces los papás es bastante complicado. Sí, es lo peor que nos pasa, es verdad, de que los padres no aceptan.
Y que no es nada malo, porque lo que no pueden entender es que el mejor lugar que les pueda pasar es acá en el jardín. ¿Cuántos años tiene el niño, la niña, no importa? ¿O en qué sala es? Que ahí tienen 1 año y medio, 2 años creo que cumplieron ya. Bueno, entonces es como lo ideal. Encima son mellizos y es como que es muy notable de los dos. Claro, es como el lugar ideal, el momento ideal como para empezar a trabajar lo que se tenga que trabajar. Y por ahí, Claro. sí, es difícil, pero yo creo que la mejor manera es así obligarlos de alguna forma, pero esto de la insistencia, de comprometerlos, ¿sí? De comprometerlos con fechas, con días, de elaborar actas, entonces me parece que de esa forma es diferente a que yo le diga de una manera verbal, ¿sí? Armar reuniones, hacerlo y bueno, y volverlo a citar, decir qué pasó, fue papá, lo buscó, consiguió turno, no consiguió, bueno, qué sé yo. Así hacemos nosotras cuando nada más que nosotros no tenemos psicopedagoga, tenemos trabajadora social. Y bueno, nos manejamos así. Y cuando ya vemos que no hay mucha respuesta, bueno, ya actúa más la trabajadora social, que no es que le va a ir ella a sacar el turno, pero sí como que insiste mucho en esto de los tiempos. Es la forma que se trabaja. Pero bueno, sí, es difícil, es como usted dice, por ahí lo peor son los pobres niños, cuando los padres no quieren ver, ¿sí? Ay, se despertó mi hija. Bueno, después nos cuenta Macarena, que me dijo cómo le fue. Del principio del respeto, ¿sí? Los niños tienen la necesidad de que se los acepte y respeten su forma de ser y estar en el mundo, respeto a lo que cada niño es y no a lo que le falta, teniendo en cuenta la maduración neuropsicológica, ¿sí? Que no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando recién. Es decir, nosotros tenemos que aceptar al niño y verlo como es y no estar fijándonos en lo que todavía le falta, ¿sí? Sino que tenemos que considerarlo en ahora, ya. Respetar implica considerar que cada niño tiene sus tiempos, sus maneras de madurar, sin pretender adelantarlo. Esto que por ahí se confunde con lo de estimulación temprana, ¿sí? No es que en estimulación temprana vamos a adelantar a los niños a algo, sino que todo lo contrario, vamos a ir respetando sus tiempos, pero lo vamos a ir ayudando a que ese camino sea como más lindo, más rápido, si se quiere, ¿sí? Más divertido, porque jugamos mucho, hacemos muchos juegos, ¿sí? Y la madurez no significa hacer las cosas antes de tiempo, sino en el tiempo de cada uno, ¿sí? Esto de la madurez es verdad, ¿sí? Lo debemos respetar mucho, pero ya cuando veamos las características vamos a ver qué es lo que, o sea, nosotros vamos a respetar obviamente el ritmo de aprendizaje, de maduración de cada niño. Pero si nosotros sabemos qué es lo que tiene que hacer un niño al año, por ejemplo. Sabemos que no va a hablar, que no va a decir muchas palabras, pero que se va a comunicar, sabemos que puede ser que camine ya, ¿sí? Al año, que se va a interesar por los objetos, que le va a gustar arrastrar objetos, ya vamos a ver todo eso. Pero cuando tiene 3 años, si un niño hace lo mismo que un niño de 1 año, y bueno, ahí sabemos que no está bien, ¿sí? Que hay algo que no está bien y que tenemos que activar estos signos de alerta que también los vamos a ver sobre los padres y sobre nuestra tarea, ¿sí? Lo que hace esto, lo que siempre rescato, de que no es que vamos a adelantarlos ni nada, sino de que nosotras esperamos y vemos y sabemos lo que tiene que hacer un niño en cada edad, ¿sí? Y como le pasa a Macarena, por ahí ve algo muy notable, ¿sí? Y bueno, y hay que accionar, ¿sí? Principio de seguridad, los niños necesitan que se les
de seguridad física y afectiva, los cuales son la base de una personalidad estable y armoniosa. Esto también lo vamos a ver, y se los quería contar porque tiene que ver con lo que nosotros vamos a trabajar, que son los vínculos, ¿sí? Los vínculos afectivos, la teoría del apego, que es cómo se van a ir relacionando los chicos de acuerdo a esta teoría dentro del jardín con sus pares y con nosotras, ¿sí? Las respuestas pertinentes del adulto cuando el niño lo solicita le da una profunda seguridad afectiva, darle la seguridad para actuar en un espacio para explorar y jugar libremente, solo así podrá desplegar sus iniciativas y actividades autónomas. Esto lo que dice acá tiene que ver con esto que yo les dije recién, que es la teoría del apego, que tiene que ver con esto del apego seguro, ¿sí? Esto de que no está mal, porque a veces como que todos nos criamos así, ¿sí? O sea, nuestras papás, nuestras mamás, nuestros papás, por ahí queríamos algo y no iban y ahí nomás nos atendían, ¿cierto? Nos dejaban como por un rato sufriendo y después recién nos daban o nos alzaban, ¿sí? Y con nuestros hijos también nos pasó, por ejemplo, yo a mi hija más grande que tiene 25 años, ella estaba en el coche y lloraba y yo me acercaba para ver qué es lo que le pasaba, porque lloraba, y la bisabuela de ella me sabía decir, déjala, no hay que alzarla porque si no se va a hacer mañosita, qué sé yo. Yo tenía 23 años cuando la tuve a ella, decía, no, ¿por qué? Yo la quiero alzar, si está llorando es por algo, ¿sí? Entonces esto de cubrir las necesidades que tenga el niño y que sienta, ¿sí? Esto de darle la seguridad, ¿sí? Que necesita en el momento, le va a permitir después actuar de esta forma, ¿sí? Sentirse libre para poder explorar, saber que si se da vuelta va a estar esa persona, ¿sí? Y para poder después integrarse al mundo social con otras personas. Esto de la teoría del apego marca profundamente la personalidad de los niños. Recuerden, ahí anda una mosca, chicas. Recuerden que en los primeros 5 años de vida de los niños es cuando se forma, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con las emociones, con la personalidad, ¿sí? Es cuando el cerebro está en su forma más, si se quiere, más, con más plasticidad, ¿sí? Para adquirir, para aprender, ¿sí? Entonces es importante, yo siempre tengo esa imagen de los niños como que tienen un cassette así, se graban todo, ¿sí? Porque todo queda grabado, ¿sí? En ellos. Y son los cimientos, ¿sí? De su cerebro que después van a ir adquiriendo nuevos aprendizajes, nuevas asimilaciones, nuevos conocimientos, nuevo todo, y van a ser como se van a ir desarrollando en este mundo, ¿sí? Por eso hay niños, vieron que nosotros decimos, el otro día veía una viñeta donde decía, la madre iba con el niño atrás y la madre, se cae el niño. Entonces la madre, ay, por todo vas a llorar, levántate, no lloran los varones, los niños no lloran, levántate, no llores. Y después cuando es más grande, la madre le reclama, le dice, ¿por qué no me decís qué te pasa? ¿Sí? Entonces, es la forma, y entonces volvió un hombre callado, ¿sí? Sin poder expresar lo que siente. Porque si desde chico le estamos diciendo, no podés llorar, no podés hacer esto, no podés hacer el otro, ¿sí? Sobre todo yo siento que tengo un hijo varón, como que tienen mucha carga al varón, ¿no? De decir, el varón no puede hacer esto. Ahora ya no es tanto, pero igual como que se siente, es igual que nos pasa con las mujeres, ¿sí? Es como que se siente esa carga de la sociedad donde el hombre no puede llorar, donde el hombre es el golpeador y no porque en muchos casos el golpeado, ¿sí? El que sufre violencia. Entonces, bueno, todas estas cuestiones se van manejando y se van viendo desde que son pequeñitos, ¿sí? Bueno.
Bueno, hasta acá vamos a seguir, creo que me quedaba uno más, pero no importa, lo vamos a ver la clase que viene, porque me quedan 5 minutos y les quiero mostrar el trabajo práctico que tienen que hacer, ¿sí? Espérenme un segundo que tengo que ir por acá. No lo tengo a mano, así que tengo que entrar al campus, chica, para buscarlo al trabajo. De paso les voy a habilitar lo que van a ver, ya les voy a mostrar para que después no se pierdan. Ay. Ay, hija. Es el módulo 1, la clase 3, ¿sí? A ver, ya les voy a compartir acá para que veamos todas. ¿Mm? Ahí está, ¿sí? Es este. Este es un apunte, ¿sí? De Roxana Ponce, ¿sí? Que es el que tienen que leer para poder hacer el trabajo práctico. Y aquí está el trabajo práctico. Esperen, ¿sí? Que es grupal. Tienen que hacer una carátula, en la carátula tienen que poner el nombre y apellido de ustedes, el nombre mío, y pongan trabajo práctico número 1, línea del tiempo se llama, ¿sí? Tienen desde el 29, desde hoy, hasta el viernes próximo 6 de octubre para presentar el trabajo, ¿sí? Ahora les voy a decir, no sé por qué se descargó, si yo no quería que se descargue, pero bueno, se los muestro acá. Ahí está. Acá dice, leer el artículo de Roxana Ponce, ¿sí? Los debates de la educación inicial en la Argentina, que van a encontrar acá, que les mostré recién, el artículo 18 de la Ley de Educación, y tienen que ver este video, ¿sí? Que se llama serie El Encuentro, que es el que vieron ustedes. Sí, sí. Ahí matamos. De la historia del nivel inicial, ¿sí? Ay. Después de mirar y escuchar el siguiente video y de realizar la lectura del artículo de Roxana Ponce, plasmen en un texto, en un cuadro, en un diagrama, en una línea de tiempo, los hitos que marcaron el origen y el desarrollo del nivel inicial, ¿sí? Acá dice particularmente del jardín maternal, ¿sí? Pero no, o sea, es de todo, del jardín de infantes y del jardín maternal, ¿sí? Ahí está. Acuérdense, acá, en el trabajo práctico, acá, en el campus, dice acá, ¿sí? Que el trabajo práctico debe contener la siguiente información, ¿sí? El nombre y apellido de todas o todos los integrantes, el nombre mío, ¿sí? El nombre del trabajo práctico y la letra Arial 12. Y otro dato importante es que lo tienen que subir al campus en el formato de PDF, ¿sí? ¿Por qué les pido de PDF? Porque si ustedes lo suben en Word, primero que no se los va a aceptar, pero si ustedes lo suben en Word, yo los tengo que descargar, ¿sí? Y ya no me da más la pobre computadora para descargar todos los archivos de todos los cursos, ¿sí? Así que por eso les pido de PDF, porque yo los puedo ver en el mismo campo, ¿sí? ¿Bien hasta ahí, chicas? Bueno, eso sería. Hasta hoy, la tarea que tienen, ¿sí? Y la otra tarea que tienen es pasarme los grupos que fueron armando. No tienen que ser grupos de 6, ¿sí? Pueden ser grupos de 2, como es Romina y Macarena. ¿Macarena me dijo? Sí.
O las otras compañeras que son 6. Hasta 6 pueden ser de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, ¿sí? El número máximo son 6 integrantes, ¿sí? Bien. Bueno, ¿alguna pregunta, chicas? ¿No? ¿Sí? ¿No? Bueno, muy bien, entonces, ay, a ver, acá tengo un mensaje. Sí, Macarena. No, Macarena, Romina, perdón, Romina, sí. Ay, no le escucho nada, Romy. Subir el trabajo al computador. No lo puedo subir. Si lo pueden subir las dos, mejor. Pero si lo sube una, no importa. Yo voy a ver la carátula, los nombres y les pongo las notas a los dos. Sí. Si es una cuestión de que no saben, no pueden, no sé, no hay problema, ¿sí? Marcela García, hola, profe. Es el primer trabajo, sí. Bienvenida, Marcela. ¿De dónde es? Ya se fue Marcela. Ah, no, ahí está. Marcela es la primera clase, dice. Sí, es nuestro primer trabajo práctico, así que tranquila se puede subir. Sí, hola. Soy de Trelew, Chubut, ¡Ay, qué lindo! así que hoy es mi primera clase. Bien, bienvenida. Chicas, me andan una mosca, yo odio las moscas, porque la quiero matar con el matamosca. Vive una tía mía en Trelew. Ah, bien. Sí, sí, ahí vive una tía. Bueno, chicas, un gusto, Marcela, bienvenida. Es el Muchas primer gracias. trabajo. Tiene que anotarse en algún grupo, ¿sí? Ahora en el grupo general puede preguntar si hace falta, si alguna se puede integrar en algún grupo, porque los trabajos de acá en más son todos grupales, ¿sí? Así que hay que buscar el grupo. Bueno, Bien. gracias. Bueno, chicas, chiquitas, nos vemos el próximo viernes, ¿sí? Buen fin de semana, gracias por estar y cualquier duda al grupo o a mi teléfono, no hay problema, ¿sí? Muchísimas gracias, profe. Adiós. Chao, Dana, Macarena. Chao, chao. Adiós. Chao, chao. Chao, chao. Chao.